¿Y si el mundo que percibimos a nuestro alrededor no es más que una compleja ilusión, güey? La mayor parte de las interacciones y de las cosas que hacemos realmente no existen físicamente, por lo cual a mí se me hace bastante curioso que las personas se cuestionen este tema de ¿vivimos en una simulación? Si nosotros somos capaces de hacer esta simulación es porque ya somos parte de una. Como si se tratara de un fallo de este manto que nos cubre, tal vez. No estamos tratando con religiones o con creencias, estamos hablando de la realidad misma. Es que yo sé que esto es una simulación y no puedo hacer nada para cambiar. ¿Cómo es posible que creamos que nosotros somos la matriz? Si eso está replicándose una y otra vez, es porque nosotros mismos también somos a lo mejor un juego, ¿no? Claro que sí vivimos en una simulación. Claro que vivimos todos en una simulación. El nivel de la simulación, eso sí no sabría decirlo. Exactamente. ¿Qué onda, Minor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en otro capítulo más contigo. Sí, señor. Feliz, estamos muy contentos el día de hoy porque traemos unos temas interesantísimos. Y unos temas porque el tema del día de hoy se derivan muchas cosas que hemos abordado en otros episodios. Pero ahora nos vamos a centrar en esta temática que es tan misteriosa y de interés, yo creo que público. Fíjate que sí, a ver, te interrumpí en el momento clave. En el momento clave, ¿no? Hoy vamos a hablar de la simulación. Sí, señor, güey. Lo que quería decirte es que realmente esto conforma una saga que ya se hizo. Una saga de lives. Sí. Que fueron como 4 lives de fallas en la realidad. Incluso los Opars entran también un poco en la simulación. Y como que es la graduación de ese. Sí. Así que vamos a abordar esos temas. Claro que de una forma más profunda y más objetiva. Hay mucho en donde se pueden perder. Sí. Porque sí es algo compleja. Sí, hay diversos autores que han hablado de este tema. Obviamente que muchas personas pues sabrán de este científico mexicano que es Jacobo Greenberg, que ha hablado de este tema según su perspectiva y su propia teoría. Pero hay muchas otras vertientes que hoy van a escuchar y seguramente les va a interesar conocer. Así que si es así, los invitamos a que se queden hasta el final de este episodio, que se suscriban a este canal de YouTube y también en Spotify si nos están escuchando por allá. Nos pueden seguir en todas las redes sociales como Emisiones Podcast y a mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram. Ya ves, Mike está atrás en los controles como MyGal99 en Instagram. Y el señor hace transmisiones en vivo en su canal de YouTube también, aquí en sus 2 canales. Tiene 2 canales, es verdad. Aquí vamos a poner sus 2 canales. Uno hace transmisiones en vivo y el otro sube sus cortometrajes de terror que les van a encantar. Así es, vayan a seguirlo. Oigan, y recuerden que si quieren más, pueden hacerse miembros del canal. Hay ahí ahora sí que un subcanal de Emisiones Podcast en donde hay lives, capítulos, sagas, extensiones, un montón de cosas que la verdad vale muchísimo la pena. Así es, los invitamos tanto como para apoyar este proyecto como para que ustedes se lleven más contenido adicional cada semana para que lo disfruten. Vale mucho la pena, la verdad. Ahí está. Y aquí en el link abajito se pueden unir. Oye, Minor, ¿y si el mundo que percibimos a nuestro alrededor no es más que una compleja ilusión, güey? Sería muy triste. ¿Qué piensas de eso? ¿Es triste? Sí, yo creo que sí. O sea, porque al final de cuentas el ser humano busca tener un tipo de sentido de la vida, ¿no? O sea, el hecho de que las cosas que hacemos, venir a grabar un podcast para que muchas personas escuchen las cosas que tenemos que decir acerca de un tema, tenga sentido. Y la verdad es que si te pones a pensar, nada tiene sentido. Exacto, es que es justamente lo que te quería comentar, porque hay que entender la realidad como esta cebolla, como dijo Trek alguna vez, ¿no? Capas, hay diferentes capas. Ok, si esto no fuera real, ¿qué importa? Es real para nosotros, ¿no? De ahí se plantean un montón de planteamientos filosóficos, porque por ahí dicen que el ser humano es el único ser que es consciente de su propia mortalidad. Ahora, imagínate que el ser humano sea también el único ser que sea consciente de su propia
mentira, ¿no? O de su propia como simulación de vida. Sí. Sería muy, muy interesante. Y bueno, realmente este no es un planteamiento nuevo, ¿no? No es para nada un planteamiento nuevo. Se ha abordado en la ciencia ficción innumerables veces. Incluso en caricaturas, o sea. Bueno, sí, el típico de romper la cuarta pared habla de la simulación. De saber que estás dentro de una realidad ficticia. Incluso eso se ha usado como recurso literario. Fíjate, es que quiero establecer eso porque es muy importante que sepamos que vivimos entre ilusiones, ¿no? A mí me rompe la cabeza pensar eso, saber que incluso este podcast que están escuchando ahorita es una ilusión para ustedes, porque ni Minor y yo estamos grabando cuando están escuchando esto, o quizás sí, hemos estado haciendo un maratón últimamente. Pero no es esto lo que estamos grabando. O sea, pensarlo de esa manera a mí me ha llenado la cabeza y me ha hecho como despertar, ¿sabes? Y decir, todo lo que veo puede que sea o puede que no sea. No sé, hace poco salió una noticia de un miembro de una banda muy famosa que se tiró de un balcón en Argentina, pues, ¿no? Y decimos, oye, ¿puede ser o no puede ser? ¿Por qué se tiró? ¿Lo tiraron? Y empiezas tú a maquilar. Eso es el sentido del estar despierto en una matriz, en una latiz, en una simulación o en una malla, como decían también los Y luego está este otro punto, ¿no? Porque, por ejemplo, en ese caso en específico, muchas personas que, por ejemplo, sienten este tipo de empatía o de, pues sí, de sentimiento de que una persona importante se fue, cuando realmente esa persona pues conforma parte de una simulación virtual que muy probablemente muchas personas ni siquiera lo vieron en vivo o en... Muy probablemente. Es lo más probable. Muy probablemente. Y eran parte importante de sus vidas, güey. Eso no le quita validez. O sea, en realidad a esas personas les dolió. Claro. Y estamos usando esa noticia, sin ahondar mucho, claro, porque no queremos que sea como muy temporal este capítulo. Uh-huh. Sin embargo, son cosas que pasan. A ver, fallece José José, fallece Juan Gabriel, que son artistas aquí de México muy famosos, en el que sientes ese pesar, pues, ¿no? Sí. Y es por esto, es simplemente por esto. Pero ahora, ahondando como en los autores, porque esta idea tan simple y tan sencilla se ha complicado a lo largo de los tiempos, y existen de hecho argumentos racionales para plantear que en efecto pudiese ser que vivimos en una simulación. Pero antes de entrar a eso, ¿tú qué piensas de esto? Pues yo creo que en muchos sentidos sí estamos todos en una simulación. Sin embargo, la propuesta que han planteado los autores, sobre todo de la ficción, es un poco compleja de entender para la realidad en la que nosotros estamos acostumbrados pues a percibir como realidad, ¿no? Pero yo creo que desde un inicio el hecho de estar en esta época que nos tocó, en la que nos está tocando vivir, una generación virtual, ya nos hace ser parte de una simulación de vida. O sea, la mayor parte de las interacciones y de las cosas que hacemos realmente no existen físicamente, por lo cual a mí se me hace bastante curioso que las personas se cuestionen este tema de ¿vivimos en una simulación? Claro que sí vivimos en una simulación. Claro que vivimos todos en una simulación. El nivel de la simulación, eso sí no sabría decirlo. Exactamente. Pero hay muchos autores que han hablado de este tema, más allá, o sea, sí, claro, de la vida misma, de qué hay atrás de lo que percibimos como la realidad. Y eso es lo interesante. Sí. Y yo creo que de eso va el tema del día de hoy, más que de esta otra parte, ¿no? De cómo se vive virtualmente actual. Pero es más interesante igual plantearlo. Sí, ¿no? Mira, hay un filósofo transhumanista que estábamos platicando antes de empezar a grabar, de Nick Bostrom, que es uno de los que realmente han planteado algo que se llama la hipótesis de la simulación, pues, sí, ¿no? Esto se plantea en el 2003. Y por ahí me dijiste que tenías algunos datos acerca de sus aportaciones fuera, pues, de esta hipótesis, que es la que nos interesa el día de hoy. Pero digo, nada más para entender quién es este señor. Sí, pues, un poco, ¿no? Porque es de los autores principales de estas, o de los primeros que plantearon estas cosas. Sí. Pues fíjate, Nick Bostrom nace en Suecia en 1973. Él desde joven muestra un interés por las cuestiones más que nada filosóficas y científicas, y estudió en la Universidad de Gotemburgo en Suecia, donde se formó en matemáticas, lógica y filosofía. Posterior a esto se traslada al Reino Unido para continuar con sus estudios en London. Ahí fue donde hace un doctorado en filosofía.
Entonces sí, estamos hablando más que nada de una persona que se enfoca en esas cuestiones filosóficas, pero tiene un enfoque también científico. Uh-huh. Él se vuelve profesor de la Universidad de Oxford y pues estuvo haciendo varias investigaciones en diversas disciplinas que tenían que ver con la humanidad, la inteligencia artificial y otros temas relacionados con la tecnología, ¿no? Uh-huh. Sobre todo como este tipo de temáticas de la humanidad, la tecnología y los avances científicos de la época, ¿no? Esto obviamente le da pues digamos que cierta validez, porque posterior a esto hace algunas contribuciones filosóficas en las cuestiones, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Él, por ejemplo, es uno de los principales expertos en los riesgos asociados al desarrollo de la inteligencia artificial avanzada. Estas propuestas de un Skynet y este tipo de cosas, que no van tanto de la ficción, sino más bien de un planteamiento filosófico social, de cómo el ser humano, de cierta forma, pues está como que socialmente, potencialmente aislándose de sí mismo al construir algo que haga el trabajo por él. Son aportaciones que Bostrom en algún momento hizo. También habla acerca de todos los riesgos existenciales de esta inteligencia en cosas relacionadas a pandemias globales, a biotecnología descontrolada y también a los enfrentamientos nucleares. Entonces, esta ola de temáticas es lo que lo lleva a plantearse en el 2003 en este artículo que se llama Are You Living in a Computer Simulation? Que si tú vives en una simulación de computadora. Es ahí donde plantea esta teoría que pues muchos el día de hoy conocemos y que seguramente en la película de Matrix es donde mayormente se ve este planteamiento, ¿no? Sí, porque mira, mucha gente le atribuye de hecho a las películas de Matrix como los precursores de desvelar esta verdad gigantesca de la Matrix y todo esto, pero no, esto es de antes. Sí. Incluso autores como Isaac Asimov ya empezaban a tantear el tema, más del lado de la inteligencia artificial y esto, pero hablaban ya muy fatalistamente del despertar de las conciencias, no del ser humano, sino de las demás cosas. Eso realmente planteaba lo que después llegaría a ser como la simulación, porque ahora sí que entrando de lleno a la hipótesis de la simulación de Bostrom, él decía que cualquier civilización con tecnología suficiente tendría el potencial de generar experiencias virtuales indistinguibles de la realidad física. 2003, acuérdense. ¿No está pasando ya esto, güey? Está empezando a suceder. Estos lentes, ¿no? Sí. De Apple. De realidad aumentada y todo eso. Sí, tema. Hay una opinión que vi acerca de esos lentes, digo, cuando fue el lanzamiento, que fue un revuelo mundial, que es algo que me dio como mucho escalofrío, a su vez que me entusiasmó, porque decían, es como si ya supieras cómo usarlo. O sea, te los pones y es tan natural su interfaz y tan intuitivo, tan ¿no? intuitivo que es como si ya supieras cómo usarlo. Esto básicamente es la hipótesis de la simulación. De hecho, se establecen 3 posibles alternativas, pues, ¿no? Que es la primera, que no existan civilizaciones en tal nivel de tecnológico, lo cual no se cumple al día de hoy, porque sí, nosotros tenemos ese nivel tecnológico, a lo mejor no tanto, así como esperamos de esta simulación, sin embargo, estamos por ahí. El segundo es que existan, pero ninguna esté interesada en simular la realidad, tampoco se cumple, porque es verdad que cuando vemos los avances de tipo audiovisual, siempre se trata de llegar a más, ¿no? A más píxeles, más decibeles, más envolvente todo. Y dices tú, claro que hay un interés en que se simule la realidad. Sí, pues claro que se vaya cayendo el velo de lo artificial y de lo real. Y la tercera, que es la que muchos estudiosos empiezan a tomar en cuenta mucho más, que dice, ya existan estas tecnologías y que además ya se hayan desarrollado entornos de realidad simulada. Ya, en este momento. Y eso es lo que ha llamado mucho la atención, porque de alguna manera esto confirmaría la teoría de la simulación. Habla de que si nosotros somos capaces de hacer esta simulación, es porque ya somos parte de una. Y eso es algo que es loco, pues, ¿no? Porque dices, wow, quizás sí.
¿no? Uh-huh. De cierta forma estamos integrando algunas simulaciones. No sé si se refieren a esta, o sea, esta que planteábamos ahorita al inicio de una simulación virtual, de interacciones y de un tipo de metaverso, uh-huh. Literalmente metaverso, porque pues así está planteado desde las redes sociales, uh-huh. Pero tal vez se refiera más a esta simulación de tipo ficticia en la que nosotros nos metemos con un casco y vivimos otra realidad, no lo sé. O sea, es como que la gente espera, ¿no? Claro. De hecho, es lo que la gente llega a conectar de inmediato cuando les comentas que es muy probable que ya vivamos en una simulación. La gente se cree que es esa. O sea, que en realidad sus cuerpos reales están sometidos así con unos cascos, etcétera. Sí, bajo sensaciones. Pero no es tan así, quizá, sí. ¿No? O sea, y yo me remito a esto como confirmación de la misma, del tercer punto de la teoría, de la hipótesis. Es que, por ejemplo, nosotros, los seres humanos, logramos construir, y es que esto se va mucho de los videojuegos, ¿eh? O sea, hay mucho. En relación a esto. Nosotros construimos y desarrollamos un juego que simula la vida cotidiana, ¿no? Uh-huh. Que es el Sims, digamos. Sí. En esta realidad nosotros podemos, a su vez, crear juegos también. Sí. Y dices tú, ¿cómo sabemos que en ese juego no tienen conciencia? Y deja tú, ¿cómo sabemos que en el juego que desarrollamos nosotros dentro del Sims haya también otro abajo? Ajá. Y otro abajo, y otro abajo, e infinitas veces? ¿Cómo es posible que creamos que nosotros somos la matriz? O sea, si eso está replicándose una y otra vez, es porque nosotros mismos también somos, a lo mejor, un juego, ¿no? ¿Quién sabe? Tenemos un homúnculo en nuestra cabeza que ve las cosas por nosotros. Está muy loco, ¿eh? Pero yo creo que esos planteamientos son los que han llevado incluso a los avances que el día de hoy se están buscando. O sea, uh-huh. Sí, principalmente estas personas que están desarrollando, por ejemplo, la tecnología de Apple o la tecnología incluso de Meta, va enfocada mucho en ese funcionamiento de otro tipo de experiencia de la realidad, de intentar proyectar aquello que nosotros hacemos cotidianamente en un entorno digital. Uh-huh. Lo difícil aquí sería cómo unir esta experiencia de vida como conocemos el hecho de tocar, de sentir dolor, de sentir, de oler las cosas, de poder verlas tal cual frente a nosotros y hasta percibir el viento, cosas que incluso no son pues visibles al ojo humano y sentirlas. Este tipo de cosas, tenerlas en una experiencia virtual, al día de hoy no se puede. No se puede, pero si se llegase a poder, ¿cómo sabemos que esta no es esa? Exacto. Ya estaríamos dentro de ese dilema filosófico, ¿no? Uh-huh. De si realmente en algún punto histórico nosotros nos integramos a esa maquinaria y esta experiencia que incluso la vemos en torno a la reencarnación, a ese tipo de cosas, en realidad son reinicios, uh-huh. Son experiencias pues muy muy parecidas tal vez a las experiencias oníricas, pero mucho más palpables y reales a lo que nosotros conocemos aquí en vida. Yo no sé realmente si esto se ha tratado de la forma correcta, porque fíjate que dentro de la investigación que hice se le asemejaba mucho a la realidad, uh-huh. con los términos computacionales y muchísimo. De sistemas, ¿no? Yo no sé si sea el enfoque uh-huh. correcto, porque en realidad no sé, yo no soy científico, pero a mí se me hace un poquito como un sesgo de la realidad. El decir el sistema binario, que simplemente es ceros y unos, que en eso se esté conformando la vida. Yo no sé si fue al revés. Yo creo que hoy en día eso se espera, a eso evoluciona. Sí. De hecho, fue muy llamativo, por ejemplo, la presentación de Neuralink de uh-huh. Elon Musk, en donde pudieron sistematizar y entender de alguna manera numérica las emociones del cerdo con el que estaban experimentando. Llegaron a poner en pantalla los parámetros que significaban los sentimientos de dicho ser, ¿no? Esto es tremendamente alarmante. ¿Por qué? Porque eso nos reduce a nosotros a un número. Reduce las emociones a un número. Sí. Y es algo que va totalmente en contra de la evolución tecnológica que presuntamente nos vienen a compartir estos seres ascendidos y todo eso. Así ¿no? es. Sería que estamos tomando el camino incorrecto o
o esto va a llegar a un punto de quiebre, indudablemente. Creo que es un poco erróneo en el sentido de la... Incluso en el sentido filosófico, porque creo que la filosofía no se va por tanto este sentido tal vez sistematizado, sino más bien es una forma más libre de interpretar la realidad, el hecho de entenderla desde la perspectiva tanto metafísica como, pues sí, como incluso numérica, sistemática, pero también el factor humano y este tipo de cosas que son aleatorias totalmente para el entendimiento computacional, conforman parte de nuestra realidad. O sea, al final de cuentas sería muy difícil que esto esté medido computacionalmente, es lo que yo pienso. Sobre todo porque hay experiencias de personas que han tenido acercamientos con, dígase, experiencias meditativas, sustancias alucinógenas, dígase el DMT, la ayahuasca o los hongos, que han también podido ver algo distinto tras un velo. Se habla muchísimo de eso, se habla también de experiencias de personas que incidentalmente parecen ver la línea de la realidad a través de una experiencia concreta, como si se tratara de un fallo de este manto que nos cubre, tal vez esta experiencia que tenemos como vida, ¿no? Eso es bien interesante, porque en efecto existen los glitches, existen los fallos en la realidad. Y bueno, yo me atrevería a decir que sí he visto uno que otro, o sea... Hay cosas que uno no se puede explicar. No, hay cosas que uno no puede explicar y que se asocian directamente con estas investigaciones que el día de hoy hicimos para este capítulo. Ojalá podamos explicarlo de la mejor manera, pero quisiera darte algunos datos más, ¿no? Antes de entrar como a eso. Sí. Y es que se ha asociado tanto a la computación, a esta simulación, porque en efecto sí hay ciertas similitudes informáticas cuando se analiza el universo y el cosmos. De hecho, se habla de que la realidad manifiesta una naturaleza pixelada, güey. Esto es interesante porque no solo la materia y la energía están compuestas de minúsculas unidades individuales, también parecen estarlo el tiempo y el espacio. Al parecer, todo lo que vemos está conformado por minúsculas cosas, eso ya lo sabemos, pues, ¿no? Sin embargo, si se acercan lo suficiente, llega a haber vacío, tal y como la resolución de una pantalla, ¿no? Y por eso se habla de que tiene una naturaleza pixelada. De hecho, algunos científicos señalan que ni siquiera deberíamos referirnos a materia o energía. La naturaleza última de todo lo que existe sería información pura. Información. No así como materia o energía, sino información. Esto de verdad sí da un giro de tuerca al entendimiento de las cosas como todo es energía, ¿no? Esta famosísima frase. No, según algunos científicos, no todo es energía, todo es información. Ajá. Pero te digo, a mí se me hace muy, muy loco porque siento que tiene un lente muy, muy de la ciencia, sí, pero de la ciencia del tipo dogmático, ¿sabes? Sí. Como el decir lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? Y fíjate que hay algo que ha cambiado realmente el papel de estas interpretaciones, que es cuando se empieza a explorar en esto que todos mencionamos en los podcasts paranormales y los podcasts de sobrenaturales y todo, que nadie entendemos, pero que de alguna manera lo decimos, pues, ¿no? Cuando entra a juego la física cuántica, las reglas del juego cambian, pues, ¿no? Y es que se determina que el papel que concluye realmente las hipótesis es el del observador. O sea, depende cómo observes las cosas cambian. Pero ni siquiera de que cambien la interpretación o percepción, no es cosa de percepción, es algo más profundo. O sea, realmente los electrones no tienen un lugar en el espacio hasta que los observes, güey. Como este famoso experimento como el experimento de la rendija, es muy, muy interesante. Digo, a mí me llama la atención porque hay ejemplos de desarrollos de videojuegos de algunas empresas muy grandes como Rockstar, From Software, incluso Nintendo por ahí, que usan esta lógica para desarrollar y optimizar sus juegos, ¿no? O sea,
tú lo que alcanzas a ver en el videojuego es lo único que existe, ¿no? Detrás de tu personaje o de la cámara que te está siguiendo, no hay nada. ¿Por qué? Porque eso reduce los recursos y optimiza el juego, pues, claro, ¿no? Existen estos ejemplos que los podemos ver aquí, Mike. Horizon Zero Dawn usa este método, que realmente lo que está viendo Aloy, que es la protagonista, es lo único que está renderizado. Lo que está atrás de ella, no. Entonces... ¿Son videos? No, nada, vacío. Okay. Es como el espacio en gris, así. Okay. Lo vamos a ver acá. Es muy interesante ver ese trasfondo de los videojuegos, porque realmente por ahí es donde se ha explorado incluso la cuarta dimensión. Hay algunos programadores que han tratado de explicar la cuarta dimensión o cómo se manifestaría en la realidad si existiera, y programan. Por ahí hay un mod del juego Minecraft en donde puedes tú verlo en 4D. Es fascinante porque conforme te vas moviendo, todo a tu alrededor va cambiando. ¿No? Se va como rotando. Entonces dices tú, qué interesante. Es literalmente el tercer acto visto en vivo. Pero cómo se va deformando. O sea, va cambiando la percepción porque no es la misma que tenemos o que concebimos como en nuestra forma de vida, pues. Exacto, de la tercera dimensión. La comprensión, ¿no? Así, es una locura, ¿no? Y fíjate, esto, como te decía ahorita, no son ideas nuevas. O sea, realmente existen desde la antigüedad. Y yo no quería dejar fuera de este capítulo un poquito de estas interpretaciones de las antiguas civilizaciones, ¿no? Porque sí, también son súper importantes. Sobre todo porque te da una idea de que el ser humano siempre ha tenido el planteamiento, por lo menos social, de que tal vez lo que viven no es la realidad tal cual. Exacto. Y muchos desde el punto de vista espiritual así lo ven. O sea, las experiencias que en muchos casos se ven, por ejemplo, como experiencias después de la muerte, se ven asociadas también en algunos casos a la ruptura de esta simulación o de esta Matrix, ¿no? Y es ahí cuando estas historias fantásticas de personas que tienen visiones de cosas súper extrañas y distintas a lo que normalmente estamos acostumbrados a ver, dígase incluso en películas, o sea, literalmente es cosa de otra realidad. Las experiencias de las personas que trascienden y vuelven son impresionantes. Sí, y sí cambia completamente, ¿no? Y mira, la que a mí se me hace la más interesante y que ya se las debemos que se las expliquemos porque lo ponen mucho en los comentarios, ¿no? Que es el mito de la caverna de Platón, que es uno de los más famosos y es uno de los más interesantes porque es de los primeros ejemplos de la idea de la simulación, pues, ¿no? Y lo que pasa es que el filósofo griego Platón plasma este mito en su libro La República, pues, ¿no? En esta hace una alegoría que describe a un grupo de personas que están encadenadas dentro de una cueva. Hay muchas imágenes que lo ilustran, ¿eh? Aquí vamos a poner algunas. Están dentro de una cueva, encadenadas, viendo solo sombras proyectadas en la pared, ¿no? De objetos que pasan frente a una hoguera, ¿no? Las personas, pues hay un animalillo por ahí, y lo único que ellos ven es la pared y las proyecciones. Sí. Estas sombras son todo lo que ellos conocen. Todo. Y creen que eso es la realidad. Pero en realidad solo son reflejos de objetos reales que sí están en su campo de visión. Ese es el mito famosísimo de la caverna, ¿no? Se ha usado en la psicología, incluso como para tipos de percepción y perspectiva de un mismo fenómeno. De un mismo fenómeno y todo esto. Esos son los primeros mitos que existen como que siguen hasta el día de hoy con mucho sustento en la comunidad, pues, ¿no? Otra es el de la filosofía india, que es el maya o el hinduismo. Esta es una fuente que la idea proviene del hinduismo y en particular del concepto de maya. En la filosofía védica, maya se refiere a la ilusión o el velo que cubre la verdadera naturaleza de la realidad, ¿no? Okay. Según esta doctrina, el mundo material que percibimos no es la realidad última, sino una proyección o una ilusión que nos impide ver la verdad espiritual subyacente. El objetivo principal en muchas tradiciones hindúes es precisamente trascender al maya, ¿no? Para alcanzar un estado de iluminación donde se pueda percibir la verdadera naturaleza del ser y del universo, ¿no? Es un trascender.
Es como lo que buscaban los antiguos egipcios en lo que se menciona muchísimo en el libro de los muertos, como pues que esta es una guía para llegar a este otro punto. Que es la realidad. Que es la verdadera realidad. Sí, es curioso porque sí están estos patrones. Como decías ahorita, en las civilizaciones antiguas sí tenían este deseo, pues. Es que también es un poquito influenciado por la misma negación o la misma, digámoslo, pesimismo de las personas, de decir, no, esto que estoy viviendo no es el fin. Debe haber algo más, ¿no? Sí. Yo creo que por ahí a lo mejor se empezaron a desarrollar, como por ejemplo en el gnosticismo, que esta decía que, bueno, el gnosticismo de entrada es una antigua corriente religiosa y filosófica que se desarrolló en los primeros siglos de la era cristiana, ¿no? Eso es básicamente el gnosticismo. Ellos creían que el mundo material fue creado por una demiurga o ser imperfecto y que la verdadera realidad espiritual estaba oculta tras las apariencias físicas, haciendo alusión más bien como al alma, a lo que realmente eres, etcétera, pues, ¿no? Está interesante también. Sí. Y como por última que les traigo es la doctrina de la ilusión del budismo. Esta es la noción de que el mundo es una ilusión y que también está presente. La doctrina Anika y el concepto de samsara, que ya lo platicamos en el capítulo de la reencarnación, sugieren que todo lo que experimentamos en el mundo físico es transitorio e ilusorio, que nada de lo que vivimos aquí realmente importa o realmente pues tiene un peso a la hora de ya sea reencarnar o trascender o quitarnos este velo, pues, ¿no? No sé, te digo, a mí me pareció curioso que en estas doctrinas, en estas pues civilizaciones existiera ya la inquietud de plantearse, oye, ¿y esto que estamos haciendo es real o no es real? ¿O qué pasa, no? Es muy curioso cómo realmente esta búsqueda de la verdad ha estado plasmada en diferentes civilizaciones a lo largo de la historia, y que creo que hasta la fecha, hasta el día de hoy, el ser humano sigue intentando entender esa realidad que no concibe como la realidad. Digo, hay personas con un pensamiento mucho más simplista que pues aceptan lo que viven y lo que ven y lo que sienten, y está súper bien, la verdad. Hay que aprender a ser ignorantes para aprender a ser felices, sí. Dicen por ahí. No sé si recuerdas que pues no hace tanto nuestro buen amigo Happy nos platicaba de una historia de un amigo de él que bueno, esta persona tuvo experiencias con ciertas sustancias de tipo alucinógenas que no recuerdo muy bien exactamente si eran ritualísticas. Creo que tuvo algunas combinaciones. Químicas y naturales. Sí, un poco, le metía como todo. De todo. Pero a raíz como de estas experiencias, el chico como que empieza a tener ciertos cuestionamientos muy, muy particulares en torno a lo que él concibe como la realidad. Literalmente se aísla de todo su grupo de amigos, incluso de nuestro amigo Happy, y en un punto pues se lo vuelve a encontrar años después, y este joven, antes, lo último que les decía a él y a sus amigos era que estaba en una simulación, que todo era falso, que todo era una mentira, que quería despertar y todo esto. Y bueno, ya no supieron qué pasó con él. Obviamente que muchos sí se preocuparon porque pues cuando una persona está en un brote de este tipo, suelen pasar cosas peligrosas. Ahorita más adelante te voy a platicar unos casos que están interesantes en torno a eso. Pero lo curioso de este joven es que cuando lo vuelve a ver Happy, pues lo ve bien, incluso ya teniendo una familia, un trabajo estable. Lo veía totalmente distinto a los últimos años que lo llegó a ver, ¿no? Uh-huh. Y solamente se le queda viendo así como que, hola, ¿cómo estás? ¿No? Y todo. Y lo último que le dice es, ya acepté mi realidad, ya acepté la simulación, le dice. Me toca vivirla. Mira, es clave eso, porque muchas personas pudieran considerar que el ser conscientes de que vivimos en una simulación puede ser hasta deprimente. Peligroso, entrando al nihilismo.
El nihilismo es esta corriente filosófica que propone que nada importa, nada existe y solo importas tú, pues, ¿no? Pero tú ni siquiera tampoco importas. Sí. Es peligroso ese tipo de corrientes porque llevan a la autodestrucción siempre, sí. ¿no? Yo lo que quiero compartir y transmitir en este capítulo es la importancia de saberte en una simulación. Saberte en una simulación te hace consciente y te hace jugar el juego. Sí. Te hace jugar el juego. Al final de cuentas, esa historia me encanta porque en sí, él aceptó que tenía que seguir adelante, que no había nada que podía hacer y que a su vez él, al ser consciente, podía controlar de alguna manera las reglas. Lo que me pareció impresionante de esa historia es lo aterradora que es en el trasfondo. O sea, como el hecho de ser tan consciente al grado de que literalmente ya estás tan adaptado que dices, es que yo sé que esto es una simulación y no puedo hacer nada para cambiarlo. No, parece, es una tragedia. Sí. Es una tragedia porque él se autocondenó a no sentir nada real porque al final de cuentas todo es falso. Y por eso construyó su vida como en Sims. Ajá, literal. Como en Sims, güey. Fíjate, hay un señor, hay una historia que te quería contar que es un escritor estadounidense de ciencia ficción muy famoso llamado Philip K. Dick. Les voy a platicar un poquito de su historia porque este señor tiene mucha conexión con el tema de la simulación y él tiene una experiencia también personal que lo llevó a conclusiones. Algo importante que destacar de Dick es que él perdió a su hermana gemela, Jane, pocas semanas después de su nacimiento. Un evento que, según lo que él cuenta en toda su biografía, en su historia, es algo que lo influyó en su exploración de las teorías de los universos paralelos y todo ese tipo de temas. Uh-huh. Él se muda a California y asiste brevemente a la Universidad de California de Berkeley antes de dejar los estudios para dedicarse totalmente a escribir. Entonces el tipo se fue al tema de la escritura desde muy, muy temprana edad. Okay. Y su vida, pues se dice, según lo que en entrevistas ha contado, es que él siempre ha tenido como muchos problemas de inestabilidad, tanto emocional como económica. Se casó 5 veces y luchó contra la depresión, contra las sustancias, contra muchísimas adversidades a lo largo de su vida. Y esto nada más lo marcó para ser, pues, un escritor bastante bueno. Él escribió más de 40 novelas. Wow. Y 120 relatos cortos. Entre sus obras más conocidas está una que se llama ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Esta fue adaptada como la película Blade Runner, que muchos la conocerán. Y bueno, entre otras novelas, ¿no? O sea, Blade Runner es esa novela. Es esa novela. Con ese nombre tan pintoresco. Sí. ¡Wow! Entonces, pues, se podrán dar cuenta que el señor, pues, tenía como... Pues, era importante dentro del tema de la escritura de ficción. Ajá. Y este tipo de temas de universos paralelos, cosas locas, ¿no? Pero, bueno, todo lo que se caracteriza en sus novelas es el cuestionamiento constante de la realidad, la identidad y la naturaleza del ser. Es como muy filosófico en el trasfondo, ¿no? Dick exploraba cómo las corporaciones, la tecnología y los gobiernos podían alterar la percepción y manipular la realidad. Temas que han sido, pues, muy influyentes en obras contemporáneas y que de hecho inspiraron a Matrix incluso. Dick muere en 1982, pero su legado, pues, persiste, ¿no? Al día de hoy. Lo importante viene que en 1977 Philip da una conferencia en Francia titulada Si este mundo te parece malo, deberías ver algunos de los otros. Y en este discurso Dick habló sobre sus experiencias personales, principalmente una experiencia que pasó en marzo de 1974. Dice que este episodio lo llamó por alguna extraña razón el 2374. Así es como le puso a ese evento, ¿no? Uh-huh. Durante este tiempo, Dick afirmó haber recibido una serie de visiones y conocimientos que parecían venir de una fuente externa. Describe cómo tras una cirugía dental y bajo el efecto de analgésicos comenzó a recibir mensajes que contenían información que no podía haber sabido por sus propios medios.
entre las visiones veía símbolos cristianos y tenía como una sensación de comunión con un conocimiento superior que le revelaba que la realidad era una construcción falsa. En su discurso también expresó que durante esos momentos tuvo la certeza de que había visto la otra realidad o una visión paralela de la misma. Afirmó que muchos de sus escritos eran en realidad autobiográficos. O sea, los de ficción. Las novelas. Y que sin darse cuenta había estado describiendo estos mundos alternativos a lo largo de su carrera literaria. Órale. Y en una conferencia sugirió que la realidad que conocemos podría ser como un programa computacional. Okay. Esto es obviamente precursor a lo que conoceríamos posterior como la película de Matrix, ¿no? Sí. No, aparte digo, estás hablando de los 70s. Sí, entonces, pero dije posterior, previo. Sí te entendí. Sí. Pero sí, me parece muy interesante. Uh-huh. Digo, una persona, pues obviamente que tiene problemas de muchos tipos, pero que de cierta forma, la verdad, si revisas un poco de su biografía y sus novelas, te das cuenta que el tipo sí tenía una idea interesante. O sea, realmente... Sí, no, Blade Runner, digo, yo Blade Runner la conozco, ¿no? Sí. Y es un planteamiento filosófico interesantísimo. Todas las películas de Blade Runner, ¿no? O sea, sí. Hablan de pues, no hibridaje tal cual, pero sí androides que se creen humanos y que pierden... No sé, es muy interesante. Les recomendadísimo Blade Runner, y es algo que es complejo. Entonces, sabiendo que viene de esta fuente y sabiendo, digo, que supuestamente él hablaba pues de universos paralelos. O sea, que esos planteamientos que vemos en las películas puedan ser reales. Puede ser, güey. Mira, la realidad es tan absurda que literalmente un sueño podría ser otra realidad. O sea, es tan fácil planteártelo como tan fácil de que suceda. Como que son fenómenos que no se pueden ni siquiera estudiar hoy en día. Entonces, no. Sería muy complejo determinar que algo como esto que él propone o que él dice sea falso. O sea, realmente puedo llegar a entender por qué piensa que estos universos o esas visiones que tiene en realidad son algo totalmente real. O sea, es como pensar que todo el mundo metafísico no existe nada más porque no lo puedes ver aquí físicamente. O no lo puedes comprobar. Uy, sí, algo que dijiste al principio del capítulo, que hablabas acerca de la realidad y sus niveles, sus escalas. Es verdad, pues, o sea, eso es muy curioso de analizar, porque sentarte a leer un libro te mete en esa realidad. Sentarte a ver una película, una serie, te mete a esa realidad. Una realidad de la cual tú dices que no es verdad, pero ¿quién dice que no es verdad? Si te ríes, si lloras, si te genera algo, es real para ti. Pero no creo de eso a llevarlo a que somos un sistema de computación. Se me presume difícil. Sí. Sin embargo, hay algunos que han propuesto cosas muy interesantes que sí me he quedado pensando yo, bueno, quizá. Y uno de ellos es Melvin Bobson. ¿Lo conoces? ¿Has escuchado? Sí, me suena muchísimo. Él tiene una propuesta totalmente científica que ha innovado mucho al momento de explorar la idea de que el universo podría ser una simulación digital, controlada ahora sí que por leyes de la física similares a las que gobiernan los sistemas computacionales. Mira, Bobson es un físico conocido por su trabajo en infodinámica y ha desarrollado una teoría que utiliza principios de la física y la teoría de la información para argumentar que nuestra realidad podría estar compuesta por datos digitales en lugar de materia o energía en el sentido tradicional. Como les decía ahorita, es un poquito el desarrollo de lo que les dije anteriormente con respecto a que no todo es energía, todo es información, ¿no? Sí. Mira, los principios fundamentales de la teoría de Bobson son estos, ¿no? La infodinámica. Dice, Bobson propone una nueva ley llamada la segunda ley de la infodinámica, que se basa en la relación entre la información y la entropía. Según esta ley, a diferencia de la entropía termodinámica, que se refiere básicamente a cómo los sistemas físicos tienden al desorden, o sea, la entropía es el caos, cómo tienden las al cosas caos, a estropearse. Por inercia prácticamente. Sí, como que
La naturaleza del todo es el caos. Ajá, como que la individualidad de cada cosa, de cada fuerza, es independiente a la de los demás, lo cual tiende al caos, ¿no? Eso es la entropía termodinámica. Ahora, él dice que no, que todo lo contrario, que la entropía de la información tiende a minimizarse y a optimizarse en sistemas digitales y biológicos. Esto está sustentado de alguna manera con la teoría de la evolución. La teoría de la evolución de las especies, y haciendo un guiño ahí al ser humano, porque a lo mejor el ser humano no, pero las demás especies tienden a mejorar. Ajá, claro. Conforme sus condiciones climáticas, sus condiciones atmosféricas, su evolución tiende a la optimización, ¿no? Entonces, él va llevando por ahí la teoría. Esto significa que la información, en lugar de expandirse o desordenarse, al contrario, se comprime y se organiza para lograr una mayor eficiencia, tal y como lo hacen las computadoras, dice él, ¿no? Evidencias. El punto número 2 es la evidencia en sistemas digitales y biológicos. Él, en sus estudios, Bobson demostró que sistemas de almacenamiento digital y el código genético, como el ARN del SARS-CoV-2, siguen patrones que minimizan la entropía de la información. Esta observación sugiere que estos sistemas buscan mantener una forma de optimización continua, lo cual, según Bobson, se alinea con cómo podría funcionar un sistema simulado que busca la eficiencia y la estabilidad para mantenerse en estructura. Ok, dije muchas palabras, ¿ok? Sí. Esto se supone que plantea que esta creación de esta simulación tiene como plugins, o sea, como ¿cómo podría decir? Aplicaciones. Sí, como indicaciones de que poco a poco se vaya mejorando y buscando la eficiencia. Sí. ¿Ok? Bueno, tiene como comandos, más bien. Como comando, ándale. Eso es lo que él dice, pues, ¿no? Otra, la aplicación en la cosmología y la física atómica. Bobson ha aplicado su ley de infodinámica a la estructura de átomos y a patrones observados en el cosmos, como la simetría en las posiciones de las partículas subatómicas, y que argumenta que estas simetrías no son simplemente accidentes naturales, sino que podrían ser signos de optimización dentro de un sistema informático, lo que apoyaría la idea de un universo simulado. No sé tú, Minor, si has visto estas imágenes que rondaban en Facebook de las matemáticas mágicas. Ajá, sí. Que eran como unas pirámides donde el cero al principio, luego 0, 1, y se iban haciendo como las tablas. Ajá. Y que iban formando una figura perfecta, ¿no? Sí, algunas vi una imagen de eso. Es muy vieja. Sí. Vamos a tratar de ponerse aquí. De hecho, son cosas, se las quiero poner y hacer con ese ejemplo porque habla de eso, de la sistematización, de que todo realmente es perfecto. Por ahí, hace muchos años teníamos un amigo que se obsesionó, no sé si te acuerdas, con las moléculas del agua. Ajá. ¿Te acuerdas? Que él decía como, es que son perfectas. O sea, en su composición, en su geometría, en su belleza incluso, eran perfectas. Sí. Bueno, Bobson dice, pues no es casualidad. No es casualidad. O sea, claro, es que están hechas para eso. Sí, muchos se han cuestionado pues en estos fenómenos sobre todo de las galaxias, del universo, del por qué incluso esta pues teoría del Big Bang, de cómo causa que el todo pues se acomode donde debe acomodarse y de una manera prácticamente perfecta, ¿no? Todo cae en su lugar. Todo cae en su lugar y todo funciona como una máquina al final de cuentas. Eso es lo que a la gente la ha vuelto loca, pues, ¿no? O sea, porque coincide con estos planteamientos filosóficos. La pregunta y lo que siempre a mí me echa para atrás es ¿para qué o por qué? ¿No? O sea, el para qué y el por qué. ¿Quiénes nos hicieron eso? O sea, ¿quiénes están detrás de esos mandos? Y la otra es la única forma de crear este sistema de almacenamiento de información, de comandos, de un tipo de programación informática. O sea, es lo que me parece bastante curioso. ¿Qué otro tipo de existencia podría haber además de la que se ha planteado en estas hipótesis, no? Oye,
Y no sé tú, pero a mí me suena mucho cuando se habla de la simulación, me suena a mí como a un total control de nosotros. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Si nosotros, por Mercado Libre, compramos una hormiga reina y sus vástagos, ¿no? Que te las venden ya la colonia, que son 10, 11 hormigas para que se vayan reproduciendo. Tú compras los hábitats, lo pones en condiciones y creas una colonia de hormigas. 500 hormigas. Estás tú haciendo una simulación, ¿verdad? De la colonia de hormiga. ¿Eso significa que tú tienes el control de cada hormiga? No. Por supuesto que no. Entonces, si es que esto es una simulación, no creo que todo esté totalmente medido y controlado como para decirnos que estamos como controlados, ¿sabes? No sé. Fíjate que hace poquito que vi que estaba una empresa desarrollando unas inteligencias artificiales de sociedades de Minecraft. No sé si viste esa noticia, pero estaba muy interesante que dejaron que la inteligencia corriera y que pues básicamente se creara una comunidad dentro de estos servidores de Minecraft que llegan a ser como tipo pues munditos que se van construyendo. Las seeds. Nomás para que la gente entienda, ¿no? Porque igual yo tampoco pues soy jugador de Minecraft, entonces ya tenemos 29 años. nomás por contexto. Pero resulta que pasó algo muy interesante. Han hecho varias simulaciones de cada una de estas, de la misma inteligencia, pero desarrollando como a varios individuos. Cada uno tiene como una inteligencia propia. Okay. Todos se desarrollan como comunidad, como una sociedad independiente. Y ha pasado de todo. O sea, literalmente ha habido, en su mayor parte, dentro de las inteligencias, corrupción. Ajá. Regularmente hay un pastor que se forra de dinero con una iglesia. ¿En serio, güey? Sí. Y varias veces ha pasado. O sea, este tipo de cosas de que se crea un sistema capitalista. Muy rara vez, por ejemplo, se hacen otros sistemas como el comunista o algo por el estilo. Se ve como un patrón muy parecido a la sociedad actual, lo que se ha ido viendo con esa inteligencia artificial. Y es curioso porque sí, o sea, evidentemente es una realidad simulada la que están haciendo con este experimento de la IA, pero los factores que la misma inteligencia que es artificial, porque así podría ser la nuestra, podría ser una inteligencia desarrollada por un programa mayor, ha hecho que se genere un caos dentro de los mismos servidores de Minecraft. O sea, que cada uno actúe de manera independiente sin un orden, así como regularmente pasaría si tú pones a un NPC, que son estos personajes que no son jugables, a coexistir como en cualquier otro videojuego. Regularmente cuando ponen a esos personajes pues no intervienen, simplemente el juego corre como normalmente, a menos que tú te metas y hagas un desastre, ¿no? Pero en este caso ha pasado que existe el caos, así como lo mencionaste ahorita. Me parece muy curioso, cómo esas realidades simuladas se ven alteradas por ese factor, el factor de que hay algo siempre que va a darle como una personalidad a la realidad y hace que cambie la percepción. Me parece curioso que en Minecraft, ¿no? Pero, o sea, es que Minecraft ha sido sujeto de experimentación. Yo creo por lo fácil que es implementar y todo, las cosas, ¿no? Ahorita mencionaste este concepto de los NPCs y me gustaría llevar este capítulo a esta parte que es, si somos una simulación, si somos parte de un programa de computación, los programas de computación tienen errores. Así es. Tienen errores, tienen fallas, nada es perfecto. Y claro que hay algunos puntos que se han considerado a la hora de confirmar. Ahora sí que esto ya entra más al tema de las teorías de conspiración, ¿no? Claro, sobre todo en internet. Sobre todísimo en internet hay cientos de videos de fallos de la realidad. Existe el famosísimo efecto Mandela, que es uno también de los que dicen que es un gran fallo de la realidad. Sí. Los NPCs, estos non-player characters, que son los personajes no jugables. Yo el otro día estaba yendo por un bulevar y
me llama mucho la atención esto. Creo que estábamos en ese inter donde estábamos grabando estos lives, ¿no? De fallos en la realidad, etcétera. Y noté como 2 personas eran la misma persona. Casi, ¿no? Ajá, muy parecidas. Obviamente que tiene su sustento, yo creo que hasta psicológico, ¿no? Ajá. Iban caminando, se parecían, iban vestidos ambos de camiseta roja, con camiseta roja y pantalón de mezclilla, ¿no? Estaturas similares, etcétera. Realmente ningún accesorio que destacara, pues. Yo los vi como de reojo y dije, son la misma persona. Y una vez que enfoqué mi atención, ahí sí ya noté las diferencias. No eran en sí los 2 camisetas del mismo rojo, etcétera. Variables. Así. Sin embargo, esto de los NPCs es muy, muy interesante porque pareciera que todo se repite una y otra vez. Sí. Tú vas, por ejemplo, a una reunión y tú puedes identificar arquetipos de personas. Esta persona es así, esta persona es así. No quiere decir que tú seas una persona que juzgue, sino es clarísimo. Cuando uno tiene estas cosas bien frescas en la cabeza dándoles vueltas todo el tiempo, empiezas a identificar cómo el ser humano se reúne en grupos, ¿no? Como en las cavernas. Como en las cavernas existen este grupo, y es facilísimo identificar. Eso plantea más bien como una dinámica social. En este caso, que es el de la simulación, hablaría más bien de ese tipo. Sí, pero fíjate que, o sea, la teoría de conspiración va totalmente del tema de programación. O sea, como de que estas entidades, que sí, como NPCs, sobre todo que se han desarrollado como estas teorías en subforos de Reddit y todo este tema. Sí. Y también en muchos videos donde supuestamente se captan a estas personalidades que no tienen personalidad, básicamente. O sea, que haciendo ciertas características, por ejemplo, de ser muy repetitivas. O sea, personas que hacen como una actividad muy constante, que parecen, por ejemplo, estar paseando el perro a todas horas. Muy rutinarias. Falta también de reacción, de algún tipo de empatía. Parecen ser como personas que nada les hace ni les mueve. Y otra que yo creo que sería cuando interactúas con estas personas, que en muchos casos supuestamente vienen, por ejemplo, de atención al cliente, lugares así como muy, muy rutinarios, donde vas y pides tu café todos los días. Ajá. Estas personas no profundizan en conversaciones. No. O sea, de ahí viene la teoría conspirativa de que realmente hay caparazones humanos. Hay personajes o entidades que están con nosotros que no tienen propósitos más que el hecho de estar ahí para lo que tienen que hacer y ya. Y fíjate, lo voy a llevar más allá. Ajá. Para lo que tú necesitas. Exacto. Para lo que tú necesitas. Es que es terrible, ¿no? Pensar así. Es incluso hasta muy egoísta. Sí. Pero es verdad. Creo que todos nos hemos topado con ese tipo de personas. Ahora, mi pregunta para ti es: ¿existen NPCs que sean conscientes de que son NPCs? Ahí es cuando deja de ser un NPC. A menos que sea el amigo del Happy. Sí. Ojito. Fíjate que hace un tiempo otro amigo me contó que tuvo una experiencia muy rara y te acuerdas, seguramente te vas a acordar también, que tuvo una experiencia muy rara con unas personas que conoció que eran extremadamente raras. O sea, que estas personas estaban en una reunión, todos normal, o sea, son personas como que les gusta, o sea, su grupo de amigos son personas que les gusta la fiesta, que se relajan bastante, pues andan tomando y todo, ¿no? Y un día llevaron unas personas, que eran creo que 2 personas, que nunca había visto mi amigo, o sea, nunca. Y eran personas extremadamente raras, según lo que él decía. Cuando lo saluda, o sea, dice, el saludo era sumamente incómodo, porque estas personas como que querían saludar muy formalmente. Ajá. Y estábamos como en un rollo así como muy relajado, todos amigos, ¿sabes? Buenas tardes. Así. Ajá, buenas tardes, ¿cómo te encuentras, no? Y que las conversaciones también eran como muy, muy cuadradas, muy meticulosas. Y a mí lo que me dijo en aquel momento es de que yo creo que esas personas no eran humanos. Y yo, ¿cómo que no? ¿Cómo no eran humanos? Es que te lo juro, me dice, algo raro vi en esas personas, o sea, que no puedo explicarlo, pero no es, o sea, estaban ahí, pero no estaban ahí, ¿sabes?
Y me remonta a mí a esta teoría. O sea, como de esos personajes que cuando los llevas a un entorno donde regularmente no deberían estar, se ven totalmente extraños y bizarros. Raros, sí. Le pregunté, por ejemplo, de que, oye, ¿y pues qué estaban haciendo? ¿Estaban tomando? ¿Cómo? No, llegaron y nomás se quedaban parados viendo. Bailando así como los Simpsons. Si les sacabas plática eran muy amables. Pero no mucho. O sea, no había más conversación, pues. Y le dije, ¿y de qué trabajaban? ¿Quiénes eran? No sé. Wow, me quedé. Me llamó mucho la atención eso que me contó y ya no los volvió a ver. O sea, digo, sería muy raro. Hay personas que hablan que estos personajes que son atípicos y extraños, pues muchos dicen son extraterrestres o son personas infiltradas. A lo mejor no. Y a lo mejor es muy raro. O a lo mejor, pues sí, es un caparazón humano, quién sabe. Pero estas teorías, como te digo, son más de internet. Obviamente que sería, pues, afirmar que las personas, pues, estamos dentro del sistema de computación, dentro de un videojuego, dentro de una realidad que está totalmente desarrollada por algo así, ¿no? Digital. Oye, ahorita que mencionaste esto de las teorías que se van como fusionando así, ¿no? Entre que si son extraterrestres y todo esto. Existe otro fallo en la realidad, que es la paradoja de la gente que doble existe. Fíjate cómo se llama aquí. La gente que doble existe. Por ahí le dicen bilocación. Sí. Por ahí le dicen bilocación también. Estos entornos donde pues regularmente ves a una persona interactuando en su medio común y por un día por X o Y razón no va o no está en ese entorno y la ves nuevamente, pero en realidad esa persona tal vez se encuentra en otro lugar en su casa porque se enfermó ese día y sigue existiendo ahí. Fíjate que a mí me arrojó casos que yo los había escuchado más bien en el ámbito paranormal meramente, que es el de recibir una visita de alguien que ya había fallecido. Y dicen, pues es que es una paradoja de la gente que doble existe. O sea, como un error de la simulación, más que una aparición fantasmagórica o un evento como bonito de una persona que se despide en sus últimos momentos, ¿no? Sí. A mí me llamó mucho la atención, pues, ¿no? Otro que existe, pues, son los objetos que cambian de lugar sin explicación. Por ahí tú habías contado de un edificio de Liverpool. Que la cambia. Gente lo ve en diferentes ubicaciones. Sí, lo ve en diferentes ubicaciones. Un día de un lado y otro día no existe y otro día sí existe, etcétera. Son cosas que siguen pasando, ¿no? Sí. Y no nomás, digo, con objetos así como un edificio, sino los típicos lentes que se te desaparecen y luego vuelven a aparecer. Los barcos fantasmas. Este tipo de cosas que pues ni siquiera vienen de como algo sumamente sobrenatural, o sea, en el hecho de que no es que estén viendo un fantasma, sino que literalmente hay personas que han tenido experiencias con cosas literalmente físicas que están en un lugar y después no están y nadie más las puede ver tampoco en ese momento, ¿no? Uy, es que te digo, hay un sinfín de teorías con respecto a esto y todas se van conectando y es lo que a mí me gusta de estos temas, porque en sí no estamos tratando con religiones o con creencias, estamos hablando de la realidad misma. Entonces, ¿esto qué significa? Que va a ser un cambalache de todo. O sea, incluso se habla pues de cielos y fenómenos atmosféricos inexplicables, hablando de ovnis. Sí. Quizá los ovnis sean un fallo en la realidad también. O incluso las experiencias del looping o los ciclos repetitivos en el tiempo. Sí. A mí una vez me llamó mucho la atención que saliendo del estudio, yendo para mi casa, bueno, más bien, iba yo de mi casa al estudio y vi a una persona caminando. Cruzando un alto, ¿no? Caminando, así viniendo para acá, para conmigo. Gorra, cabello largo y patineta. Bueno, al caso, dije, no, pues me seguí. Llegué al estudio, grabamos, shalalá, me regresé. Y en el mismo alto, caminando, con gorra, cabello largo y patineta, la misma persona de regreso, güey. Ajá. Y yo dije, qué curioso, ¿no? O sea, digo, yo no se lo asocio directamente a un fallo en la realidad,
Pero se me hizo tremendamente coincidente. Son casualidades impresionantes que a mucha gente eso es lo que le llega a cuestionar, ¿no? Pero, uy, sí. Pero al final de cuentas, como que la percepción de la realidad, según muchos teóricos, ha sido pues algo que el mismo ser humano se ha autoimpuesto y ha bloqueado justamente la percepción real de cómo deben ser las cosas. Ahorita que hablabas de la antigüedad, de cómo percibían este velo, o sea, que había como un tipo de digamos que de bloqueo en el ser humano porque no estaba trascendido espiritualmente. Me hace recordar mucho a lo que hablaba Grimberg acerca de la látice en la teoría sintérgica, de cómo es esta red que está interconectada entre cada uno de nosotros, literalmente como un programa informático, en el que pues la visión de cada uno, de cada ser humano, de cada uno de nosotros como en nuestro día a día, está limitada en muchas ocasiones por muchas de las cosas que nos rodean. O sea, dígase incluso el que vas en un carro, el que vas escuchando algo, el que tienes un celular. Todo esto nos va como que metiendo más capas en nuestra realidad que nos bloquean el hecho de ver esta red que está pues propuesta como interconectada, donde supuestamente las personas que son como que las que pueden ver visiones, que tienen habilidades telequinéticas, que tienen habilidades extrasensoriales, pues son aquellas que pueden tal vez ver más allá de esta red, ¿no? Percibir un poco más de cómo está conectada toda esa matrix, toda esa realidad, que posiblemente pues esté aquí, no la podemos ver como tal, pero tal vez a través de esta mesa estamos literalmente en el mismo lugar, pero no nos damos cuenta porque existen estos factores de estamos en un podcast, sentados en una mesa, en un micrófono, hay cámaras, está el mic allá, y es lo que vemos, es lo que sentimos, es lo que estamos haciendo, pero la realidad puede ser mucho más que eso. Puede ser que tengamos exactamente el mismo pensamiento en este momento, pero no nos damos cuenta porque estamos en esto, ¿no? Sí. Es tan curioso como ese tipo de cosas. A mí me encanta todo esto de la realidad, porque hay una serie pues animada que yo creo que ya todos conocemos, que es Rick y Morty, que realmente explora esto de una manera fascinante. Este capítulo en donde pues Rick crea un universo que le produzca gasolina, güey. ¿Te acuerdas de eso? Que él literalmente construye así como una civilización pequeñita, pues, ¿no? De que nano civilización. Y esta pues se desarrolla simplemente con el único objetivo de producir energía para su nave. Y de repente dejan de producir esa energía. ¿Por qué? Porque dentro de esa civilización hay un científico que desarrolló también una civilización, güey. Y se van yendo capas. Y a su vez, o sea, no olvidemos, Rick y Morty es una serie que no existe. Ahí es otra capa. Es otra capa de nosotros. Y así te puedes ir. Es como esta última escena de Los Hombres de Negro también, en la que que están jugando con las canicas. Sí, y que la canica es el universo y que, bueno, también en los lockers, ¿no? Que también... Es fascinante, sí. Que ándale, que adoran a acá, ¿no? Súper, obviamente que llevado al límite de la comedia, pero la verdad es que la realidad puede resumirse a eso o a algo mucho más grande. Es que la perspectiva de lo grande y de lo chico también ahí está como que... Igual en Los Hombres de Negro. A mí lo primero que me voló la cabeza de esa película fue que el cinturón de Orión era literalmente el cinturón del gatito. Orión. Yo dije, wow, pues es que sí es cierto. O sea, no hay límites en los tamaños y las escalas. Ahí perfectamente puede haber un universo, güey. Perfectamente. O sea, no, esa es la parte que me gustaría en muchas ocasiones entender. Porque yo creo que eso le da la solución a la vida. O sea, el hecho de poder entender las capas de lo que por lo menos aquí donde estamos nosotros existiendo, o lo que es por lo menos mi vida, es qué capas existen en mi vida que me bloquean de alcanzar las cosas que quiero, o de no hacer lo que tengo que hacer en muchas ocasiones, ¿no? Yo creo que eso es lo que en muchas personas pues es una limitante, ¿no? Hay personas que no, hay personas que pueden vivir sin saber esas capas de realidad. Y está bien.
Sí. Y está bien. Bueno. Está súper bien. Wow. Un capítulo de esos que te dejan pensando, sí, ¿no? Pensando un poco. Te quiero rematar con algo antes de irnos porque me pareció muy curioso. Fíjate que hay una... Esto de Matrix, que obviamente que es la película que pues prácticamente catapultó el tema de las simulaciones. Sí, como que lo puso en el mainstream, ¿no? Lo puso en el mainstream, pero obviamente ya vimos en este episodio que hay antes de Matrix, claro, pues estas teorías, ¿no? Hay una cosa que no sé si habías escuchado, yo no me acordaba, pero sí había escuchado en algún punto, que se llama la defensa Matrix. Sí, ya lo he escuchado. Es muy curioso porque es un término dado a aquellos casos legales en los que la defensa se ha basado en que las sagas en la saga de la película Matrix, donde pues ya sabemos que la realidad es como simulada, es como que digamos que la excusa para decir que el acusado actuó en torno a pensar que la realidad era una realidad computacional, pues. Sí, o sea, como que tiene un sustento ahí psicológico, pues, de que la persona realmente no quería hacerlo, pero él estaba convencido. Que estaba jugando un videojuego prácticamente. Fíjate, hay algunos casos, los voy a mencionar porque son cortitos. Ajá. Por ejemplo, hay una persona que se llama Tonda Ansley, que ella es de Ohio. Fue declarada no culpable al usar esta defensa Matrix tras disparar a su casera. También está el caso de Batman, de San Francisco, que dio a la policía una explicación basada en la película Matrix tal cual. Después de que, Mike, aquí me vas a tener que omitir, cortó y fue declarado incompetente para ser juzgado. Sí. También hay un caso que es el caso de Joshua Cook, que también este personaje era un joven de 19 años de Virginia que se obsesionó con la película en los años 2000. Durante meses él recreó en su habitación un ambiente inspirado en Matrix, con decoraciones y vestimenta similar a los personajes, con esta gabardina. Sí, los lentes oscuros. Igual aquí ponemos unas imágenes de Joshua porque esas sí están por ahí. Y bueno, él se sumergió en la idea de que su entorno no era real y que debía hacer algo extremo para poder despertar. Obviamente que esta obsesión no lo llevaría a algo bueno, ya que fue a una tienda, al igual que los personajes quería estar también armado. Compró una escopeta convencido de que la única forma de probar si la realidad era una simulación era poniendo los límites a prueba. En la noche del 31 de febrero del 2003, Cook, en un estado de psicosis total, disparó a sus padres. Según explicó más tarde, lo hizo pensando para salir del fallo, a crear un fallo en la realidad. Ajá. o ver algún indicio de que esto fuera una simulación. Sin embargo, lo que experimentó en aquel momento, al darse cuenta de lo que había hecho era real, fue un shock. Y no se parecía nada a aquellas películas que él había visto. No, pues, no. Tras el impresionante. Cook llamó al 911 y confesó lo ocurrido. Durante el arresto y las entrevistas iniciales explicó que creía que estaba viviendo una simulación y que pues quería hacer esto para despertar de ella. En el juicio, su defensa argumentó que sufría de un trastorno psicótico por su obsesión por esta película. Presentaron como evidencia su habitación decorada de Matrix, pero aún así fue condenado a 40 años de prisión. Oh, bueno, es que sí, no. Una persona peligrosa para que esté. Sí, obviamente estaba mal, ¿no? Pero sí. Porque sí, eso también yo creo que es un buen mensaje para cerrar este episodio. A pesar de que estemos en una simulación, hay formas de hacer que esta valga la pena. Uh-huh. Hay formas de hacer que esto funcione y hay formas en las que pueden ser felices dentro de este concepto que conocemos como realidad. Totalmente de acuerdo. Yo también quiero que se vayan con eso. Muy bien. Muchísimas gracias a todos los que se han quedado hasta el final de este episodio. Esperemos les haya gustado. Se puedan suscribir a este canal si es así. Dejen su like también. Y nos pueden seguir en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram. Y a Will Mike y Mike que está atrás en los controls como MikeGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube en los que necesitan seguirlo. Así es. Para salir de esta realidad. Para salir de la simulación. ¿Verdad, Mike? Nos vemos en un próximo video, en otra simulación. Bye.